Todos creen saber cómo murió Lincoln. John Wilkes Booth le disparó al presidente, escapó y fue abatido 12 días después en una granja de Virginia. Pero las propias pruebas forenses del FBI descubrieron que al diario de Booth le faltan 86 páginas llenas de nombres, pagos y secretos. El asesinato de Lincoln no fue obra de un solo extremista, fue un complot para tomar el control de Estados Unidos y funcionó. La evidencia expone aliados secretos, encubrimientos extraños y por qué la verdad fue enterrada durante más de un siglo. Esta no es la historia de cómo murió John Wilkes Booth, esta es la historia de cómo escapó y quién lo ayudó a hacerlo. A principios de 1865, la guerra civil ya iba por su brutal cuarto año. Los confederados estaban perdiendo, pero seguían luchando, y las bajas de la Unión seguían aumentando. Durante este tiempo, John Wilkes Booth era uno de los actores más famosos de Estados Unidos. Era conocido por sus actuaciones emotivas y su atractivo físico. Cabello oscuro, ojos inusualmente oscuros, era delgado y atlético. Fue la primera celebridad documentada a la que sus admiradores le rasgaron la ropa por la fascinación que sentían por él. Estoy muy agradecida, señor. Es un placer completamente mío. Booth estaba obsesionado con Julio César de Shakespeare, una obra que interpretó con sus hermanos. Veía a Lincoln como un tirano. Como César, Booth era de Maryland, un estado esclavista, y se identificaba como sureño, así que cuando estalló la guerra, se convirtió en espía confederado. Como una celebridad de primera categoría, podía moverse libremente en la alta sociedad, socializaba con empresarios adinerados, políticos y todo tipo de personas importantes. Luego enviaba sus secretos a los confederados a través de un empleado que tenía acceso a la correspondencia privada de Lincoln. Booth vio el plan del presidente para después de la guerra, y eso lo horrorizó. Los líderes confederados serían juzgados por traición, sus tierras serían entregadas a los antiguos esclavos, quienes también obtendrían el derecho al voto. Todo por lo que luchaba el sur sería borrado de la historia. Tenía que actuar. Booth ideó un plan audaz: secuestrar a Lincoln. Si el norte quería recuperar a su presidente con vida, tendrían que liberar a todos los prisioneros de guerra confederados y darle al sur mejores condiciones. Booth reunió a un equipo y después de meses de planificación, estaban listos. Entonces, justo antes de que el plan se pusiera en marcha, el general Roberto E. Lee se rindió en Appomattox. Booth estaba devastado, la guerra había terminado y ahora el plan de secuestro era inútil. Entonces, Booth tuvo un golpe de suerte. Escuchó que el presidente asistiría a una obra de teatro en el Teatro Ford en Washington, D.C. Booth conocía bien el teatro, había actuado ahí muchas veces. Incluso sabía dónde se sentaría el presidente, porque Lincoln asistió a una de las presentaciones de Booth ahí. Así que Booth ideó un nuevo plan: matar al presidente durante la obra. Sabía que podía moverse libremente por el teatro sin levantar sospechas, así que entrar no era un problema, salir sí lo era. Pero John Wilkes Booth tenía amigos en puestos importantes que querían a Lincoln muerto tanto como él. Ellos lo ayudarían a escapar. Sus contactos no eran espías confederados en el sur, estaban aquí mismo en Washington, dentro del propio gabinete de Lincoln. El segundo discurso inaugural de Abraham Lincoln fue sobre la unidad. Llamó a la esclavitud un pecado, pero evitó culpar al sur. Famosamente dijo: sin malicia hacia nadie y con caridad para todos. Lincoln quería perdonar a la mayoría de los sureños y permitir que los estados recuperaran sus derechos, pero sin esclavitud. El plan no fue bien recibido por todos. Al igual que Julio César, Abraham Lincoln estaba rodeado de enemigos. Por un lado estaban los demócratas, querían un regreso rápido al status quo, querían que la mayoría de los sureños fueran perdonados, y la mayoría de los demócratas votaron en contra de liberar a los esclavos. Por el otro lado estaban los republicanos radicales, querían que todos los esclavos fueran liberados y que se les diera la tierra confiscada durante la guerra. Querían control militar federal sobre los estados del sur y castigos severos. Los republicanos radicales no solo estaban en el Congreso, también estaban en el propio gabinete de Lincoln. El secretario de guerra, Edwin Stanton, era el hombre más poderoso de Estados Unidos después de Lincoln. Él controlaba el ejército y todos los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley, pero no podía controlar al presidente Lincoln. Stanton creía que mostrar misericordia al sur era una traición a todo, por lo que murieron los soldados de la Unión. Lincoln no cedía, pero el vicepresidente Andrew Johnson sí lo haría. Su lealtad era cambiante. Stanton podía controlarlo y convertirse en el verdadero poder en Washington. A través de su red de inteligencia, Stanton contactó a John Wilkes Booth y le dio todo lo que necesitaba para secuestrar a Lincoln.
Con Lincoln fuera, el Congreso le haría un juicio político, Johnson tomaría el mando y Stanton controlaría el gobierno. Pero si el público se enteraba de un golpe de Estado, dividiría al país. Pero si Lincoln fuera secuestrado por un terrorista confederado, el país se uniría detrás de Johnson, esencialmente detrás de Stanton. Booth era la elección perfecta. Era rico, famoso y un crítico abierto de Lincoln. Todo el país lo creería. Booth aceptó. Stanton le dio el itinerario de Lincoln, detalles de seguridad, fondos, mapas de rutas de escape, todo lo que necesitaba. Pero la guerra terminó. El plan de secuestro no funcionaría. Stanton estaba tratando de pensar en otra solución cuando se enteró de que Booth iba a matar a Lincoln en su lugar. Ocurriría en público, durante una obra de teatro en un teatro de Washington. Ahora Stanton tenía una decisión que tomar: advertir a Lincoln y salvarle la vida o dejar que Booth siguiera adelante. Stanton tomó su decisión. Se aseguró de que el asesinato tuviera éxito. Retiró las escoltas militares y dejó abiertas las rutas de escape. El general Ulysses S. Grant se suponía que acompañaría a Lincoln en el teatro. Stanton le dio órdenes diferentes. Lincoln pidió que el mayor Thomas D. Eckert fuera su guardaespaldas, pero Stanton dijo que lo necesitaban en otro lugar. Dejó a Lincoln desprotegido. Cuanto más pensaba Stanton en el plan, más le gustaba. Era impecable y dramático. Era perfecto. Pero a medida que se desarrollaba el complot para matar a Lincoln, las cosas saldrían muy mal. Él les da la libertad a nuestros esclavos para que tomen las armas contra nosotros. Te juro que ese hombre se ha vuelto loco. ¿Sabes qué hará después? Traerá a sus oportunistas aquí, hombres del norte con abrigos limpios y manos sucias, comprando lo que queda por centavos. No luché para vivir bajo la bota de un yanqui. No se le puede permitir a Lincoln continuar. Esto es tiranía. Si Lincoln no entra en razón, debemos llevar nuestras quejas al Congreso. Esto ya no se trata solo de política, señor. Se trata del futuro de la República. Tenemos que actuar en su contra ahora, mientras aún podamos. ¿Y qué quiere que hagamos? La guerra está perdida. La Confederación es solo cenizas. ¿Qué queda aparte de sobrevivir? A veces, sobrevivir es cobardía. A veces, la historia exige sangre para equilibrar la balanza. Tú hablas de traición. Hablo de patriotismo. Cuidado, John. Los espías de la Unión están en todas partes. Estos lobos tienen oídos. Oh, que escuchen. La historia también escucha. No me quedaré de brazos cruzados mientras Lincoln se corona a sí mismo como emperador de una nación mutilada. Eres un actor, no un soldado. No juegues al héroe en la tragedia equivocada. Toda obra necesita a su villano. La historia decidirá cuál soy yo. El 14 de abril de 1865, Washington, D.C. estaba celebrando. Robert E. Lee se había rendido en Appomattox 5 días antes. La guerra civil había terminado, pero algo tenía inquieto a Lincoln. Durante la reunión del gabinete mencionó un sueño recurrente que tenía sobre un presidente asesinado de un disparo en la nuca. El secretario de guerra, Edwin Stanton, escuchó pero no dijo nada. El presidente Lincoln y su esposa Mary Todd decidieron celebrar viendo una función de Our American Cousin esa noche en el Teatro Ford. El plan de Booth se puso en marcha. Esa mañana hizo un agujero en la puerta del palco presidencial en el teatro. Así sabría exactamente cuándo actuar. Llegó la noche y el presidente y la primera dama se acomodaron en sus asientos fuera de la puerta. El guardaespaldas de Lincoln fue reemplazado por John Parker, quien tenía antecedentes de emborracharse, quedarse dormido en el trabajo, asignado por Edwin Stanton. Una vez que comenzó la obra, Parker dejó su puesto y se fue a la cantina. La única persona que quedó fuera de la puerta fue Charles Forbes, el ayuda de cámara de Lincoln. Forbes no era un guardaespaldas. Su trabajo era hacer mandados y planear viajes. Así que cuando Booth se acercó al palco presidencial, Forbes lo dejó pasar. Solo era otra celebridad que venía a ver al presidente. Una vez dentro, Booth colocó discretamente un trozo de madera detrás de la puerta y rompió la cerradura. Ahora solo tenía que esperar el momento indicado, y ese momento llegaría durante el tercer acto, la risa más grande de la noche. La frase, viejo cazador de hombres embaucador, él sabía exactamente cuándo se decía esa línea. A las 10:15 de la noche, el público estalló en carcajadas.
Booth dio un paso al frente y levantó su pistola. Así siempre a los tiranos. Un disparo, perdido entre el estruendo de las risas de 1.500 personas. El presidente Lincoln se desplomó en su asiento. Booth saltó desde el palco hacia el escenario. Al principio, la multitud no hizo nada. Pensaron que era parte de la obra. Entonces Booth levantó su cuchillo y gritó, «Sic semper tyrannis», así siempre a los tiranos, la frase que Bruto dijo cuando apuñaló a Julio César. También es el lema estatal de Virginia. Booth se dio la vuelta para correr y sintió un dolor que le subió por la pierna izquierda. Se rompió el tobillo, pero la adrenalina lo mantuvo en movimiento hacia la puerta trasera sin vigilancia. Afuera, un caballo lo estaba esperando. En menos de una hora, Edwin Stanton tomó el control. Cerró todos los puentes que salían de Washington, excepto uno, el que Booth usó para escapar. Todo había salido según lo planeado. Lincoln estaba muerto y Stanton controlaría la investigación él mismo. Solo quedaba un último cabo suelto con el que Stanton tenía que lidiar: John Wilkes Booth. A pocas horas del asesinato de Lincoln, el secretario de guerra Edwin Stanton movilizó la cacería humana más grande en la historia de Estados Unidos. Cada puente que salía de Washington fue cerrado, cada camino fue bloqueado, cada granja fue registrada. La recompensa por John Wilkes Booth y sus conspiradores era de $100,000, una cifra asombrosa, casi 2 millones en el dinero de hoy. Las autoridades lo preferían vivo, pero Edwin Stanton lo prefería muerto. Booth se unió a otro conspirador, David Harold. Juntos, escaparon del cerco de búsqueda de la Unión y se dirigieron hacia Virginia. Su primera parada fue la granja del Dr. Samuel Mudd en el sur de Maryland. Mudd atendió la pierna rota de Booth y les dio un lugar para descansar. Al amanecer, la noticia del asesinato ya se había difundido. Mudd, al darse cuenta repentinamente del peligro, los obligó a irse. David Harold los guió más adentro del territorio confederado. Se movían de noche, se escondían en los pantanos durante el día, y otros agentes confederados les daban comida y periódicos. 6 días después, cruzaron el río Potomac hacia Virginia. Pensaron que estarían a salvo en Virginia. La confederación estaba muerta, pero la simpatía confederada seguía muy viva. Encontraron refugio, comida y caballos de los granjeros locales, que aún odiaban a la Unión, pero la cacería humana se estaba acercando. El 24 de abril, Booth y Harold llegaron a la granja Garrett cerca de Port Royal, Virginia. Richard Garrett, un agricultor de tabaco, les ofreció un lugar para quedarse. Pensó que eran soldados confederados que regresaban a casa después de la guerra. Durante 2 días, Booth descansó y jugó con los hijos de los Garrett. Su pierna rota estaba mejor. Habló sobre irse a México o tal vez dirigirse al oeste. El futuro volvía a parecer posible, pero en la noche del 25 de abril, todo cambió. 26 soldados de la 16ª Caballería de Nueva York rodearon el granero. Les pidieron a los hombres que se rindieran o prenderían fuego al edificio. David Harold se rindió de inmediato. Salió tambaleándose del granero con las manos en alto, gritando, «No disparen, soy David Harold», pero Booth se negó a rendirse. Cuando las llamas empezaron a crecer, un soldado vio una figura moviéndose dentro. El hombre sostenía un rifle. El soldado levantó su pistola y le disparó al hombre en el cuello, seccionándole la médula espinal. No podía moverse, pero aún podía respirar, apenas. Los soldados sacaron a Booth del granero. Él susurró, «Díganle a mi madre que muero por mi país». Al amanecer, John Wilkes Booth estaba muerto, se había hecho justicia, el caso estaba cerrado y Estados Unidos finalmente podía seguir adelante. Pero John Wilkes Booth tenía un secreto. En el punto más alto de su carrera, John Wilkes Booth era uno de los artistas mejor pagados del mundo y ganaba cerca de $500,000 al año en dinero actual. Su carrera dependía de su imagen de soltero, pero en 1859, Booth se casó en secreto con la actriz Isola Martha Mills. Al año siguiente, Isola dio a luz a su hija, Ogarita. Booth las apoyó discretamente. El arreglo funcionó hasta el asesinato, y después de los informes sobre la muerte de Booth, John Stevenson le propuso matrimonio a Isola. Él la había amado durante años, pero ella se negó. Ella le dijo en voz baja que todavía estaba casada. Booth estaba vivo y escondido en San Francisco, bajo una identidad falsa. Ella se reuniría con él allí en unas semanas. Al otro lado del país, se emitió un pasaporte británico a John Byron Wilkes. Wilkes y su esposa abordaron el Indian Queen, un antiguo barco que burlaba el bloqueo durante la Guerra Civil. John e Isola navegaron hacia la India, pero Isola no pudo quedarse. El calor, la cultura desconocida, la soledad.
Ella estaba embarazada de nuevo y no podía imaginar criar a un hijo en la India, así que regresó a los Estados Unidos. Pasaron meses sin noticias de Booth, así que John Stevenson volvió a proponerle matrimonio. Esta vez, ella aceptó. Necesitaba estabilidad para su hijo por nacer. Stevenson dijo que reclamaría al niño como suyo. Poco después, Isola dio a luz a su hijo, Harry Jerome Stevenson. De regreso en Bombay, John Wilkes Booth redactó su testamento y última voluntad. Lo firmó como John Byron Wilkes y luego lo envió por correo a los Estados Unidos. El testamento era detallado, dejando dinero y propiedades a su esposa, Isola, a su hija y a su hijo, Ogarita y Harry Jerome Stevenson. Nombró a Sarah Scott y Mary Louise Turner como sus otras hijas de otras mujeres. Dejó dinero para su ayuda de cámara personal, Henry Johnson, y su esposa Sarah, quienes cuidaban a los niños. La noticia del testamento se difundió y el propio Ulysses S. Grant ordenó una investigación para localizar a todos los herederos. Finalmente, la herencia de John Wilkes Booth se distribuyó exactamente como lo indicaba el testamento, pero Grant nunca lo dejó pasar. ¿Cómo podía un hombre llamado John Byron Wilkes saber cada detalle sobre la vida secreta de Booth, sus amantes, sus hijos, sus asuntos financieros, información que solo Booth conocería? Pero aparte del testamento, Grant no tenía pruebas reales. Se vio obligado a dejarlo pasar, así que la historia oficial fue que John Wilkes Booth fue abatido en la granja de Garrett en 1865. Pero en el verano de 1872, alguien vio un fantasma en una cantina polvorienta en Texas, y ese fantasma estaba sirviendo whisky y recitando a Shakespeare. El hombre detrás de la barra era John St. Helen. De estatura promedio, complexión delgada, cabello oscuro con un poco de canas en las sienes, recitaba a Shakespeare de memoria, y cuando creía que nadie lo veía, practicaba sacar una pistola de su abrigo. St. Helen llegó al pueblo en la primavera del 72. Decía que venía del este, pero no hablaba mucho de su pasado. Eso le parecía bien a todos. Texas en 1872 estaba lleno de hombres que huían de algo. Después de unos cuantos whiskies, John St. Helen recitaba soliloquios completos de Shakespeare. Fue durante una de estas actuaciones cuando Finis Bates entró por primera vez al bar. Bates era un joven abogado de Memphis, inteligente, ambicioso, fácil de tratar, el tipo de hombre que invitaba tragos a desconocidos interesantes y escuchaba sus historias. St. Helen y Bates congeniaron de inmediato. El cantinero era culto, elocuente y tenía opiniones sobre todo, desde política hasta poesía. Pasaron horas hablando después de que cerró la cantina, compartiendo whisky e historias. Bueno, Bates contaba historias, St. Helen principalmente escuchaba. Hablaron sobre la guerra y el futuro del país. St. Helen nunca mencionó su pasado. Ese invierno, St. Helen contrajo neumonía. Durante días tuvo fiebre alta y estuvo perdiendo y recobrando la conciencia. Bates se sentó junto a su cama, convencido de que su amigo estaba muriendo. En la tercera noche, St. Helen tomó a Bates de la muñeca y lo acercó. Todavía tenía fiebre alta, pero sus ojos estaban brillantes y enfocados. Finis, necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde. No soy la persona que crees que soy. Mi verdadero nombre es John Wilkes Booth. Bates pensó que John estaba delirando, pero él no se detenía. Le contó todo a Bates: la conspiración, la huida, los años escondido. Describió detalles que solo Booth sabría. La disposición del Teatro Ford, la sensación del escenario de madera bajo sus pies, el sonido que hizo Lincoln cuando la bala lo alcanzó. Bates estaba atónito, o su amigo estaba en medio del delirio febril más elaborado de la historia, o era el hombre más buscado de Estados Unidos. Por la mañana la fiebre había cedido, y John St. Helen iba a sobrevivir, y fue entonces cuando entró en pánico. Había dicho demasiado. ¿Qué he hecho? 3 días después se había ido. Todo lo que quedaba de John St. Helen era una habitación vacía y un delantal de cantinero colgado en un gancho. John Wilkes Booth había desaparecido una vez más. Bates no le contó a nadie sobre la confesión de John, pero nunca dejó de preguntarse: ¿era John St. Helen realmente John Wilkes Booth o era solo el delirio de un hombre enfermo? Bueno, en 1903, un pintor en Oklahoma se suicidó. Cuando revisaron las pertenencias del hombre, encontraron una nota escrita a mano. Decía que si algo le pasaba, contactaran a un abogado llamado Finis Bates. El telegrama llegó a Bates 3 días después. Después de 26 años de preguntas, estaba a punto de obtener una respuesta. Cuando Bates llegó a la funeraria, le temblaban las manos. El encargado lo llevó a una habitación trasera donde un cuerpo yacía sobre la mesa. Le dijeron que el hombre era David E. George.
Bates retiró la sábana y se quedó mirando por un largo momento. El hombre en la mesa era más viejo y delgado, pero era inconfundible. Era John, usando el nombre de David E. David E. George había estado viviendo allí durante varios años, trabajando como pintor. Era callado, reservado. Era alguien fácil de olvidar, pero tenía secretos. David E. George bebía demasiado, hablaba solo. Tarde en la noche, los vecinos en la pensión lo escuchaban recitar a Shakespeare. La casera, la señora Harper, dijo que David George había estado actuando de manera extraña durante semanas. Estaba nervioso y paranoico. Seguía diciendo que venían por él. Ella pensó que se refería a los cobradores. El 13 de enero de 1903, David compró una botella de estricnina en la farmacia. Le dijo al dependiente que tenía un problema de ratas. Esa noche, bebió el veneno. Vivió lo suficiente para llamar a un ministro. El ministro encontró a David retorciéndose en su cama, con espuma saliendo de su boca. El ministro le sostuvo la mano cuando David hizo su confesión. Susurró que él era John Wilkes Booth, el hombre que mató a Abraham Lincoln. Rogó el perdón de Dios y después se fue. Entre las pertenencias de David había recortes de periódicos sobre el asesinato de Lincoln y la búsqueda de Booth. Algunas páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Llevaban ahí décadas. Bates estaba convencido. Este era John Wilkes Booth. Pidió a las autoridades locales que preservaran su cuerpo. Si realmente este era Booth, entonces este era el cadáver más importante en la historia de Estados Unidos. El cuerpo fue embalsamado y puesto en exhibición. Durante meses, multitudes hacían fila para mirar los restos preservados de David E. George, también conocido como John St. Helen, también conocido como John Wilkes Booth. La momia recorrió todo el país. Apareció en carnavales, ferias estatales y museos locales. Los doctores examinaron el cuerpo y encontraron detalles intrigantes. El cadáver tenía la pierna izquierda rota, igual que Booth, un pulgar derecho deformado, también como Booth, y había una cicatriz en la parte posterior del cuello que coincidía con la ubicación de una cicatriz que Booth tenía por la extirpación de un tumor. La momia terminó guardada en un almacén y luego se convirtió en leyenda, pero la historia continuó. John Wilkes Booth vivió durante 38 años después de supuestamente morir en la granja de Garrett. Entonces, ¿cómo salió Booth de ese granero en llamas? Bueno, no lo hizo. El hombre que recibió un disparo en la granja de Garrett era otra persona. Cuando los soldados de la Unión rodearon la granja de Garrett esa noche, tenían órdenes de capturar a Booth con vida. Pero el secretario de guerra, Edwin Stanton, dejó en claro que si encontraban a Booth muerto, la recompensa aún sería pagada. Después de que Booth fue asesinado, los militares exigieron una autopsia. El cuerpo fue envuelto rápidamente en una manta para caballos y transportado de un carro a un barco de vapor, luego a un remolcador del gobierno y finalmente al USS Montauk en el astillero naval de Washington. La identificación fue apresurada, estuvo fuertemente controlada y era profundamente sospechosa. El cirujano general Joseph K. Barnes realizó la autopsia. Se tomó una fotografía del cuerpo, pero nunca se ha hecho pública. Probablemente esta fue la autopsia más importante en la historia de Estados Unidos hasta ese momento, pero la fotografía se ha perdido o ha sido suprimida. El Dr. Barnes permitió que 3 civiles subieran a bordo. Ninguno de los 3 conocía personalmente a Booth. Booth tenía amigos por todo Washington, actores, políticos, gente de la alta sociedad. Barnes no llamó a ninguno de ellos. En su lugar, llamó al Dr. John Frederick May. May le había extirpado una protuberancia del cuello a Booth unos años antes. Lo llevaron para verificar la cicatriz. May examinó el cuerpo y dudó. En sus memorias escribió que no lo reconoció como Booth. No estaba seguro acerca de la cicatriz. Notó que el cuerpo tenía una lesión en la pierna derecha, pero Booth se fracturó la pierna izquierda. Ahora, tal vez los testigos se equivocaron, pero la lesión del cadáver era antigua, ¿cierto? Se la rompió menos de 2 semanas antes, y a pesar de sus protestas, el Dr. May fue presionado para afirmar que este era John Wilkes Booth. Otros testigos expresaron dudas. El hombre tenía proporciones incorrectas, la estructura ósea no coincidía. El cuerpo fue enterrado rápidamente, en secreto, bajo el piso de una prisión militar. La familia de Booth suplicó ver los restos. Se les negó. Si este no era John Wilkes Booth, entonces, ¿a quién sacaron los soldados de ese granero? Bueno, le preguntaron a David Harold, y él les dijo: David Harold salió del granero de tabaco con las manos en alto. Lo primero que dijo fue: no disparen. Luego dijo: ese no es Booth ahí adentro. Luego Harold identificó al hombre como James William Boyd. Los soldados lo ignoraron.
Boyd era un ex soldado confederado. Tenía la misma complexión que Booth, el mismo tono de piel y, casualmente, las mismas iniciales. Harold dijo que Booth les llevaba un día de ventaja en Harper's Ferry. El plan era alcanzarlo, y Boyd lo ayudaría a cruzar el Potomac en barco, pero Boyd era un agente doble. Stanton lo liberó personalmente de la prisión y había una razón para eso. Stanton y Booth tenían un trato. Booth podría escapar a la India con su esposa. Boyd tomaría su lugar y cargaría con la culpa, así que Boyd y Booth intercambiaron abrigos. Pero Booth olvidó llevarse su diario que revelaba todo: nombres, reuniones, pagos, todo apuntando a Edwin Stanton. Cuando Stanton recibió el diario, lo destruyó todas las pruebas y creó la versión oficial que los estadounidenses creyeron durante 150 años. John Wilkes Booth se alejó de la granja de Garrett. John Wilkes Booth navegó a la India como John Byron Wilkes, regresó a América como John St. Helen y murió en Oklahoma como David E. George. Durante la autopsia se retiraron 3 vértebras del cuerpo. Una prueba de ADN podría probar o refutar que los huesos pertenecían a Booth. No se ha permitido ninguna prueba. Supuestamente su cuerpo está enterrado en la parcela familiar de Booth en Baltimore, y ahora la gente deja centavos en la lápida que creen que es de John Wilkes Booth, como si le dieran a Lincoln la última palabra. Y la familia ha solicitado que el cuerpo sea exhumado para hacer pruebas. Esa solicitud fue denegada. Nadie siquiera sabe en qué parte del cementerio está enterrado. Su hermano Edwin no marcó la tumba por miedo a que fuera vandalizada. Y John Wilkes Booth tiene muchos descendientes vivos hoy en día, todos a través de su matrimonio con Isola. La historia dice que Booth no tuvo hijos, pero sus descendientes creen que sí los tuvo, y según ellos, son la prueba viviente. Soy un gran fanático de la historia estadounidense. Si llegaste hasta aquí, tú también lo eres y esta historia fue divertida. Pero si Booth escapó, tendríamos que reescribir la historia. Entonces, ¿lo hizo? Bueno, vamos a analizarlo. El Dr. John Frederick May identificó el cuerpo de Booth. Es cierto que dijo que no lo reconoció al principio, pero eso fue porque estaba muy descompuesto. Cuando vio la cicatriz quirúrgica, estuvo convencido de que era Booth. Él lo sabría. Él realizó la cirugía y varios testigos confirmaron la identidad del cuerpo. También se confirmó la pierna rota. Ahora, John Wilkes Booth sí llevaba un diario y fue manipulado. Eso está documentado, pero él no usaba su diario como un diario personal, era más como una agenda. Las páginas faltantes pueden contener pruebas incriminatorias, pero probablemente no. Aún así, nadie lo sabe con certeza. James William Boyd fue una persona real, fue un capitán confederado y prisionero de guerra, y el secretario de guerra Edwin Stanton autorizó su liberación. Eso es cierto, pero esto no era inusual. Boyd tenía 7 hijos, su esposa había muerto y ellos se morirían de hambre sin él. Solicitó una liberación humanitaria y Stanton la concedió. La historia de que Boyd era un doble agente viene de Phineas Bates. El hombre que descubrió a John St. Helen no solo era abogado, también era un empresario. En 1907, 30 años después de su supuesto encuentro en Texas, Bates publicó un libro, The Escape and Suicide of John Wilkes Booth. Siempre hay un libro. Oh, ahora sí estás aquí. ¿Por qué tan callado? Bueno, los presidentes muertos solo son graciosos cuando están en mi cartera. Está bien, el libro fue un éxito e hizo famoso a Bates. Más importante aún, le hizo ganar dinero a Bates. Bates hizo giras de conferencias, llevaba la momia con él, cobró la entrada. El hombre que afirmaba que su amigo había confesado ser el asesino de Lincoln construyó toda una carrera sobre esa historia, pero esto es lo que Bates nunca mencionó. Cuando los expertos estudiaron las muestras de escritura que él decía que provenían de John St. Helen, no coincidían con la escritura confirmada de John Wilkes Booth. Ni siquiera se parecían, eran de personas diferentes. La historia de Isola provenía de un libro de 1937 llamado This One Mad Act, escrito por Isola Forrester. Forrester afirmaba ser hija de Ogarita, la nieta de Booth y Isola Mills. Y hace apenas unos años, los descendientes tanto de Ogarita como de Harry Jerome Stevenson compararon su ADN con el ADN confirmado de la familia Booth. No hubo coincidencia. Ninguna de las familias estaba relacionada con John Wilkes Booth. Me encanta cuando las pruebas de paternidad salen negativas. Así que Booth nunca se casó y no tuvo hijos, al menos ninguno que hayamos encontrado hasta ahora. Y recuerda, cuando mató a Lincoln solo tenía 26 años. Si yo fuera una estrella de cine de 26 años con mujeres lanzándose sobre mí, también me quedaría soltero. Toda la subtrama romántica era ficción, igual que el testamento de Booth. La mayoría de los elementos de la historia provienen de un libro y una película de 1977 llamados La conspiración de Lincoln, y esto no era un proyecto de investigación histórica, era entretenimiento. Los autores incluso admitieron que crearon personajes compuestos e inventaron diálogos para hacer la historia más dramática. Era ficción. ¿No haces eso? Silencio.
La conspiración de Lincoln era ficción, pero la gente la trató como un hecho. El libro recicló las afirmaciones desacreditadas de Bates y añadió otras nuevas. La teoría del doble, el encubrimiento del gobierno, las páginas faltantes del diario que implican a Stanton, y hablando de Stanton, limpiemos su nombre. Edwin Stanton era un villano en esta historia, pero estaba tan interesado en ayudar a los esclavos liberados como Lincoln. Definitivamente pensaba que Lincoln era demasiado indulgente con el sur, pero estaba mucho más cerca de la idea de reconstrucción de Lincoln que Andrew Johnson, quien se describía a sí mismo como racista. La indulgencia de Johnson hacia el sur llevó directamente a la era de Jim Crow, y esas son heridas que aún no han sanado. Pero la evidencia más condenatoria contra la teoría de la fuga no es lo que falta, sino lo que está ahí. El registro detallado, día a día, de los movimientos de Booth durante sus 12 días como fugitivo. Había múltiples testigos en cada parada, simpatizantes confederados que lo ayudaron, soldados de la Unión que lo persiguieron. No puedes falsificar ese tipo de evidencia. No puedes. Si puedes falsificar un alunizaje, puedes falsificar esto. Ahora, creo que John Wilkes Booth murió en la granja de Garrett, pero muchas personas, incluidos algunos de los supuestos descendientes de Booth, creen que escapó. Hay una razón por la que historias como esta captan nuestra atención, nos permiten reimaginar la historia. A todos les gusta jugar al ¿y si? ¿Qué pasaría si John Wilkes Booth escapó? Esa es una pregunta fascinante y divertida. Una pregunta más interesante es, ¿qué pasaría si Lincoln no hubiera sido asesinado? ¿Qué pasaría si hubiera podido cumplir los casi 4 años que le quedaban de su segundo mandato? ¿Qué pasaría si Lincoln hubiera supervisado la reconstrucción? ¿Qué pasaría si Andrew Johnson, quien fue dueño de esclavos antes de la guerra, nunca hubiera llegado a ser presidente? ¿Habría permitido Lincoln que se formara el KKK en 1866? Probablemente no, pero Johnson sí lo hizo. Johnson vetó casi todas las leyes de derechos civiles que llegaron a su escritorio. Tiene el deshonor de ser el primer presidente en la historia en ser sometido a un juicio político. Cuando ser un presidente sometido a juicio político realmente significaba algo. Sí. Si Lincoln hubiera vivido, sospecho que estaríamos viviendo en un país muy diferente, un país mejor, un país más justo y unido. Y John Wilkes Booth nos quitó eso, a todos nosotros, negros y blancos. 150 años después, sus acciones todavía se sienten hoy en día. Ahora disfruté este misterio, pero no voy a celebrar al hombre. Ya sea que lo mataran a tiros en un granero o que lo momificaran, humillaran y convirtieran en una atracción de feria, cualquiera de los dos es un final apropiado para uno de los villanos más despreciables en la historia de Estados Unidos. Solo hay una cosa que puedo decirte con certeza sobre esta historia. Si existe un infierno, John Wilkes Booth está en él. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo soy AJ y él es Hecklefish. Six Semper Feli Cancri. Esto ha sido The Y-Files. Si te divertiste o aprendiste algo, haznos un favor. Dale like, suscríbete, comenta y comparte. Sé que parezco disco rayado, pero de verdad eso ayuda mucho, creo. Y como la mayoría de los temas que cubrimos en el canal, el de hoy fue recomendado por ustedes, por varios de ustedes, y me alegra que hayan recomendado este. Mientras grabo esto, no sé qué tan bien le va a ir a este video. Espero llevarme una grata sorpresa. Si no, de todos modos, volveremos a los extraterrestres. Si hay una historia que te gustaría ver o aprender más, ve a theyfiles.com/tips, mándanos un correo, únete a Discord, envía un mensaje, lo que quieras hacer. Recuerda, The Y-Files también es un podcast. Puedes llevarnos contigo donde quieras. Y 2 veces por semana publico análisis profundos de las historias que cubrimos en el canal. También publico episodios que no estarían permitidos en el canal y esos están etiquetados como sin censura. El podcast se llama Espera, The Y-Files Operation Podcast. Y está disponible en todas partes donde puedes escuchar tus podcasts. Y si estás escuchando en una plataforma de audio, hazme un favor, dale like, síguenos, suscríbete. Todo eso realmente nos ayuda mucho. Ahora, si necesitas más de The Y-Files en tu vida, ve con un terapeuta. Es broma, échale un vistazo a nuestro Discord. No sé si ya llegamos a 100,000 personas ahí, pero estamos cerca, así que eso significa que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hay gente ahí hablando de las mismas cosas raras de las que hablamos aquí en el programa. Es una gran comunidad, es muy solidaria, es muy divertida y unirse es gratis. Y hablando de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, échale un vistazo a nuestra transmisión continua en The Y-Files Backstage, el enlace está aquí abajo. Ahí transmitimos episodios uno tras otro, con contenido sorpresa y divertido entre ellos, y el chat en vivo es más entretenido que los videos. Si quieres saber qué está pasando con The Y-Files en cualquier momento, revisa nuestro calendario de producción. Está en theyfiles.com/cal. Ahí publicamos nuestro calendario de episodios, próximos podcasts, transmisiones en vivo. Todo lo que está pasando, normalmente lo publicamos ahí. Agradecimiento especial a nuestros patrocinadores que hicieron posible este canal. Cada episodio de The Y-Files está dedicado a nuestros miembros de Patreon. No podría hacer nada de esto sin
ustedes. El canal no significa nada sin el apoyo de nuestra comunidad. Y si quieres apoyar el canal, ayudarnos a seguir adelante y unirte a esta increíble comunidad, hazte miembro en Patreon. Son solo $3 al mes. Obtén acceso a todo tipo de beneficios, como videos anticipados sin comerciales, mercancía exclusiva solo disponible para miembros, además de 2 transmisiones en vivo privadas cada semana, solo para ti, y esas son muy divertidas. Mi cámara web está encendida, pero puedes conocer a todo el equipo. Se me va a olvidar mencionar a algunas personas, pero Gino está ahí, Victoria, Jen, AC estuvo ahí esta semana, The Hybrid, Mary Jane y cualquier persona más que haya olvidado mencionar. Ellos son nuestros grandiosos moderadores. Pero puedes encender tu cámara, subir al escenario, hacernos una pregunta, contar un chiste, recomendar un tema, tal vez dar seguimiento a algo que cubrimos aquí, lo que quieras hablar. Creo que es el mejor beneficio que hay. Esos eran los anuncios, y con eso terminamos. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? ¿2 horas? Este sí que fue un episodio intenso. Espero que hayas disfrutado viéndolo tanto como yo disfruté investigándolo. Hasta la próxima. Cuídate, sé amable y recuerda que eres valorado.